Suscríbete a Venganza Perfecta para más historias. Ahora, comencemos con esta. Capítulo 1. La fachada navideña perfecta. Carl Harris se ajustó la corbata en el espejo del pasillo. El peso familiar de sus instintos de detective se asentaba sobre él como una segunda piel. 20 años en el cuerpo le habían enseñado a leer a la gente, a detectar las grietas, incluso en las fachadas más pulidas. Esta noche, sin embargo, era solo el tío Carl, el esposo de Grace, aquí para la cena de Navidad con su familia. ¿Estás listo para esto?, preguntó Grace Harris, alisando su vestido esmeralda. Su apellido de soltera había sido Kirby, pero había tomado el de él con orgullo hacía 15 años. Las reuniones familiares de los Kirby siempre eran complicadas. Carl asintió, estudiando la expresión tensa de su esposa. ¿Tu hermana sigue dándote la espalda? Elisan ha estado rara durante meses. Desde que Raymond consiguió ese ascenso en la empresa de construcción, suspiró Grace, recogiendo los regalos que habían traído. Ahora actúa como si fuera mejor que todos los demás. La casa de los Davis relucía con decoraciones caras que gritaban nuevos ricos. Raymond Davis abrió la puerta con su característica arrogancia, su cuerpo endurecido por la construcción llenando el umbral. A los 38 años era 2 años menor que Carl, pero se comportaba como si fuera el dueño del mundo. Vaya, vaya, miren quién decidió aparecer. La voz de Raymond destilaba un desprecio apenas disimulado. El héroe policía local y su encantadora esposa. Carl había arrestado a Raymond 2 veces cuando tenían 20 y tantos años, una por conducir ebrio, otra por una pelea en un bar. Los cargos se mantuvieron y Raymond nunca se lo había perdonado. El hecho de que Carl se hubiera casado con la hermana de su esposa solo había profundizado la animosidad. Raymond respondió Carl con calma, extendiendo la mano. Raymond la ignoró. Elisan Davis apareció detrás de su marido, su sonrisa, antes cálida, ahora plástica y forzada. A los 34 años, había adelgazado, casi demacrada, su cabello rubio recogido severamente hacia atrás. Grace, Carl, entren. La casa era un monumento al éxito reciente de Raymond. Suelos de mármol importado, muebles de diseño y un árbol de Navidad que parecía sacado de una revista. Pero el ojo entrenado de Carl captó los detalles que otros pasaban por alto, la forma en que Elisan se estremecía cuando Raymond se movía demasiado rápido, el hematoma apenas curado en su muñeca, oculto por el maquillaje. ¿Dónde está Thomas?, preguntó Grace, buscando a su sobrino de 5 años. En su habitación, dijo Elisan rápidamente. Él ha estado sintiéndose mal. La mandíbula de Raymond se tensó. El niño ha estado portándose mal todo el día. Probablemente solo quiere atención. Los instintos de Carl se erizaron. En su experiencia, cuando los adultos se apresuraban a desestimar el comportamiento de un niño, generalmente había más en la historia. La cena fue un evento elaborado, costillas de primera, colas de langosta, vino caro que Raymond se aseguró de mencionar que costaba más que el salario semanal de la mayoría de la gente. Thomas finalmente apareció, pequeño y silencioso, vestido con ropa que parecía demasiado grande para su diminuto cuerpo. Ahí está mi hombrecito, arrulló Grace, arrodillándose para abrazar a su sobrino. Carl observó la reacción del niño, un breve estremecimiento, luego una aceptación forzada del afecto. Durante la cena, Carl observó. Raymond dominó todas las conversaciones, presumiendo de su nuevo puesto como supervisor de obra. Las bonificaciones que ganaba, el respeto que imponía. Elisan apenas habló, saltando para satisfacer cada una de sus necesidades antes de que pudiera expresarlas. Pero fue Thomas quien mantuvo la atención de Carl. El niño, que siempre había sido enérgico y hablador en visitas anteriores, estaba sentado en silencio, picoteando su comida. Su postre favorito, tarta de crema de chocolate, yacía intacto ante él. No tengo hambre, murmuró Thomas cuando su padre le exigió que comiera. Solo está siendo quisquilloso, espetó Raymond, su voz con un filo que tensó a todos en la mesa. Los ojos de Elisan brillaron con algo, miedo, una advertencia. No hagas una escena, le siseó a Thomas. Carl sintió la mano de Grace apretar su brazo. Ella también se había dado cuenta. La velada transcurrió con una cortesía dolorosa. Raymond los deleitó con historias de su autoridad en las obras, como los trabajadores saltaban cuando él hablaba.
como había enderezado a algunos de los tipos más jóvenes que se habían vuelto demasiado cómodos. A veces tienes que mostrarle a la gente quién es el jefe, dijo Raymond, sus ojos encontrando a Thomas. Asegurarte de que entiendan que hay consecuencias por salirse de la línea. La sangre de Carl se heló ante la implicación, pero mantuvo su expresión neutral. Años de interrogar a sospechosos le habían enseñado a tener paciencia. Cuando Grace se excusó para ir al baño, Carl vio su oportunidad. ¿Les importa si tomo un poco de agua de la cocina? Sírvete, dijo Elisan, sin mirarlo a los ojos. Carl se dirigió a la cocina, tomándose su tiempo deliberadamente con el agua. Como esperaba, unos pequeños pasos lo siguieron. Tío Carl. La voz de Thomas era apenas un susurro. Carl se giró con el corazón roto al ver los ojos llenos de lágrimas del pequeño. ¿Qué pasa, campeón? Thomas miró hacia el comedor, luego se acercó. Su pequeño cuerpo temblaba. Tío, ayúdame, por favor. Mami y papi. Las palabras murieron en su garganta, pero levantó las manos. La sangre de Carl se convirtió en hielo. Las pequeñas manos del niño eran un mapa de dolor, hematomas con forma de dedos en sus muñecas, marcas que solo podían provenir de ser agarrado con demasiada fuerza, con demasiada frecuencia. Pero fue la marca de quemadura reciente en su palma lo que activó al máximo su entrenamiento de detective. Quemadura de cigarrillo. Reciente. Deliberada, dijo Carl en voz baja, arrodillándose al nivel del niño. ¿Thomas, quién te hizo esto? Antes de que el niño pudiera responder, unos pasos pesados se acercaron a la cocina. Thomas retiró las manos bruscamente, el terror reemplazando la breve esperanza en sus ojos. ¿Qué te está tomando tanto tiempo? Raymond apareció en el umbral, su enorme cuerpo bloqueando la salida. Sus ojos se movieron entre Carl y Thomas, la sospecha cruzando sus facciones. Solo tomaba un poco de agua, respondió Carl con calma, aunque su mente corría a toda velocidad. Sacó su teléfono. Disculpa, necesito hacer una llamada. No hay necesidad de teléfonos durante el tiempo en familia, dijo Raymond, pero Carl ya estaba marcando. 911. Habla el detective Carl Harrison, placa número 4478. Necesito a servicios infantiles y refuerzos en el 1247 de la calle Maple. Sospecha de abuso infantil. Se requiere respuesta urgente. El rostro de Raymond pasó de la sospecha a la furia en segundos. Hijo de... Quédate justo donde estás, ordenó Carl, su voz llevando la autoridad de 2 décadas en la aplicación de la ley. Su mano se movió instintivamente hacia donde estaría su arma de servicio si estuviera de servicio. Elisan apareció en el umbral con el rostro pálido de pánico. Carl, ¿qué estás haciendo? Lo que debería haber hecho hace meses, respondió, posicionándose entre Thomas y Damon. Grace, su esposa, apareció contemplando la escena con los ojos muy abiertos. La expresión de Carl le dijo todo lo que necesitaba saber. Toma a Thomas y sal de la cocina. Ahora. Grace no dudó. Recogió a Thomas, quien hundió la cara en su hombro, y se dirigió hacia la sala de estar. Raymond dio un paso adelante, con el puño cerrado. Estás cometiendo un error, Harris. No puedes probar nada. La marca de quemadura en su mano dice lo contrario, replicó Carl fríamente, junto con los hematomas de los dedos y cualquier otra evidencia que el médico forense encuentre. El sonido de las sirenas en la distancia hizo que el rostro de Raymond se contrajera de rabia. Esto es acoso. Haré que te quiten la placa. Eres bienvenido a intentarlo. Los siguientes minutos fueron un torbellino de actividad. Llegaron unidades de patrulla, seguidas por servicios infantiles. Carl dio una declaración mientras observaba a los paramédicos examinar a Thomas, documentando cada herida con precisión clínica. Elisan se derrumbó por completo cuando se enfrentó a la evidencia, confesando entre lágrimas que había tenido demasiado miedo para detenerlo, demasiado atrapada para irse. Raymond, sin embargo, permaneció desafiante incluso mientras las esposas se cerraban en su lugar. Esto no ha terminado, Harris gruñó mientras lo llevaban al coche patrulla. ¿Te crees tan justo? Sé cosas sobre ti, sobre ese caso de hace 5 años, el que fue enterrado. Carl sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire invernal. Raymond no podía saber sobre el caso Marchetti, la investigación que casi había destruido la carrera de Carl, la que había sido clasificada en los niveles más altos. ¿O sí? Capítulo 2. Sombras del pasado.
3 días después de Navidad, Carl estaba sentado en su oficina del centro, mirando un expediente que no había abierto en 5 años, el expediente Marchetti. Oficialmente no existía. Extraoficialmente contenía evidencia de corrupción que llegaba a la cima de la estructura de poder de la ciudad, evidencia que había sido enterrada para proteger carreras, reputaciones y vidas. El detective Eric Spence llamó y entró sin esperar permiso. El compañero de Carl durante 8 años leyó su estado de ánimo al instante. «Te ves fatal», observó Eric, sentándose en la silla frente al escritorio de Carl. El arresto de Davis debería ser una victoria. El niño está a salvo. Raymond se enfrenta a una pena grave. Debería serlo, asintió Carl, pero su tono sugería lo contrario. Eric se inclinó hacia adelante. ¿Qué no me estás contando? Carl había trabajado con Eric el tiempo suficiente para confiar en él por completo. Habían sido compañeros desde que Eric se transfirió de narcóticos. Y en ese tiempo, Eric había demostrado ser leal, competente y, lo más importante, incorruptible. Raymond dijo algo cuando lo arrestamos sobre un caso de hace 5 años. La expresión de Eric se volvió seria. ¿Lo de Marchetti? Carl asintió. Vincent Marchetti había sido un jefe criminal de nivel medio con conexiones en toda la industria de la construcción de la ciudad. Carl y Eric habían estado construyendo un caso en su contra cuando Marchetti apareció muerto en lo que parecía ser un ajuste de cuentas entre bandas. La historia oficial era que facciones rivales lo habían eliminado. La verdad, conocida solo por un puñado de personas, era que Marchetti había sido asesinado por su propio lugarteniente, Preston Bone, por orden de alguien mucho más arriba en la cadena alimenticia. Carl había descubierto evidencia que vinculaba el asesinato con el concejal Daryl Strickland y el jefe del sindicato de la construcción Reginald Pike. La conspiración involucraba millones en contratos de la ciudad, sobornos y al menos otros 3 asesinatos. Pero antes de que Carl pudiera presentar su evidencia, el caso había sido asumido por las autoridades federales y posteriormente enterrado. A Carl le habían dicho en términos inequívocos que olvidara lo que había aprendido. Pensé que todos los testigos habían sido reubicados o estaban muertos, dijo Eric en voz baja. Lo estaban, excepto Preston Bone. Bone había desaparecido después del asesinato de Marchetti. La mayoría lo daba por muerto, pero Carl sospechaba lo contrario. El hombre había sido demasiado inteligente, demasiado cuidadoso para quedar atrapado en la limpieza. ¿Crees que Raymond está conectado con Bone de alguna manera? Estoy empezando a pensar que Raymond es más que un simple supervisor de construcción que tuvo suerte con los ascensos. El teléfono de Carl sonó. El nombre del capitán Van Abey apareció en la pantalla. Harrison, a mi oficina. Ahora, la oficina del capitán era un santuario a 40 años de trabajo policial. Van Abey, rozando los 60, lo había visto todo y había sobrevivido sabiendo cuándo luchar y cuándo dejar las cosas como están. Siéntate, Carl. El tono del capitán era cuidadosamente neutral. Tenemos que hablar sobre el arresto de Davis. ¿Qué pasa con él? La evidencia es sólida. Las lesiones del niño están documentadas. Raymond se enfrenta a agresión agravada a un menor, abuso infantil. Los cargos se están reduciendo. Carl sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Reducidos a qué? Agresión simple. Acuerdo de culpabilidad. 2 años, sale en 18 meses con buen comportamiento. Eso es una locura. ¿Viste el informe médico? Las marcas de quemaduras, el patrón de hematomas. Lo vi, interrumpió Van Abey. También recibí una llamada de alguien muy arriba en la cadena alimenticia sugiriendo que no persiguiéramos esto con demasiada agresividad. La sangre de Carl comenzó a hervir. Alguien está protegiendo a Raymond. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que a veces los casos se complican por la política y conexiones que no entendemos. Capitán, esto se trata de un niño de 5 años que fue torturado por su propio padre. La expresión de Van Abey se suavizó ligeramente. Sé de qué se trata, Carl, pero también sé que te estás metiendo en algo más grande que el abuso infantil. Raymond Davis no ascendió en las filas de la construcción solo por mérito. La implicación golpeó a Carl como un golpe físico. ¿Está conectado con lo de Marchetti? Yo no dije eso, pero no lo estás negando. Van Abey se levantó, moviéndose hacia su ventana. Hace 5 años te dijeron que olvidaras ciertas cosas.
Ahora esas cosas están tratando de recordarte. Mi consejo, deja que los fiscales se encarguen de Raymond. Tómate un tiempo libre. Pásalo con Grace y ese sobrino tuyo. Carl salió de la oficina del capitán con la mente acelerada. Si Raymond estaba conectado con la conspiración Marchetti, entonces el abuso de Thomas no era solo sobre un padre sádico. Era daño colateral en un juego mucho más grande. Esa noche, Carl encontró a Grace en su cocina, preparando la cena con precisión mecánica. Apenas había hablado desde la noche de Navidad, procesando la revelación sobre la familia de su hermana. Ellison llamó y dijo, sin levantar la vista de la estufa: ¿Cómo está? Asustada, confundida. ¿Quieres saber si puedes ayudar con el caso de Raymond? Carl sintió que se le tensaba la mandíbula. ¿Ayudar cómo? Piensa que tal vez podrías interceder, hablar con gente. Dice que Raymond ha cambiado, que en realidad no es una mala persona. Solo está estresado por el trabajo. Carl miró a su esposa con incredulidad. Grace, ¿viste las manos de Thomas? ¿Viste lo que ese hombre le hizo a un niño de 5 años? Lo sé, pero Ellison es mi hermana. Me está suplicando que la ayude. Tu hermana se quedó de brazos cruzados mientras su marido torturaba a su hijo. Es una cómplice, no una víctima. Grace finalmente lo miró con lágrimas en los ojos. Tiene miedo. Carl. Dice que Raymond tiene conexiones que si va a la cárcel podrían pasarnos cosas malas a todos nosotros. Carl sintió que las piezas encajaban. ¿Qué tipo de conexiones? No lo sé. Simplemente repetía que Raymond conocía a gente que había hecho favores a gente importante y que si él caía, se llevaría a otros con él. Carl sacó su teléfono y llamó a Eric. Necesito que investigues a fondo a Raymond Davis. Registros financieros, historial laboral, asociados conocidos. Y Eric, hazlo extraoficialmente. Entendido. ¿Algo específico? Busco conexiones con contratos de construcción, lazos sindicales y a ver si el nombre de Preston Bone aparece en algún lado. Después de colgar, Carl encontró a Grace mirándolo con preocupación. Vas a ir tras él, ¿verdad? Aunque tu capitán te dijo que te apartaras. Grace, si no sigo con esto, ¿quién lo hará? Thomas es solo la última víctima. Probablemente ha habido otras. ¿Y si te equivocas? ¿Si presionas esto y destruye tu carrera? ¿Nuestro matrimonio? Carl tomó las manos de su esposa entre las suyas. Entonces al menos sabré que intenté hacer lo correcto. Pero incluso mientras decía las palabras, Carl se preguntó si hacer lo correcto sería suficiente para proteger a las personas que amaba de lo que estaba por venir. Capítulo 3. La red se cierra. La investigación extraoficial de Eric arrojó resultados inquietantes. Los registros financieros de Raymond Davis mostraban un aumento constante de ingresos en los últimos 3 años, mucho más allá de lo que un supervisor de construcción debería ganar. Más preocupantes eran sus compras recientes, equipo caro, armas y una propiedad de casa segura en el distrito industrial. Mira esto, dijo Eric, extendiendo documentos sobre el escritorio de Carl. Raymond ha estado haciendo trabajos por contrato por su cuenta. Adivina quién le ha estado pagando. Carl estudió las facturas. Strickland Construction Consulting, la empresa privada de Daryl Strickland. El mismo Strickland que estaba conectado con el caso Marchetti. Carl sintió que su pulso se aceleraba. ¿Qué tipo de trabajo por contrato? Seguridad de obras, negociaciones sindicales y, escucha esto, servicios de resolución de conflictos. El eufemismo revolvió el estómago de Carl. En el mundo de la construcción, resolución de conflictos a menudo significaba intimidación, asalto o algo peor. Hay más, continuó Eric. Encontré otras 3 familias en los últimos 2 años donde los niños terminaron en el hospital con lesiones consistentes con el abuso. Los 3 casos involucran a padres que trabajan en obras supervisadas por Raymond. Carl estudió los expedientes que Eric había compilado. El patrón era claro. Raymond no solo era un abusador, sino que de alguna manera estaba conectado a una red de padres abusivos en la industria de la construcción. Estos padres eran todos miembros del sindicato, observó Carl, todos trabajando en proyectos de la ciudad, y todos sus casos fueron manejados por el mismo juez de familia, el juez Tyrone Strong. ¿Quieres adivinar quién lo nombró para el cargo? El alcalde Thomas Paine. Bingo.
Y adivina quién ha estado obteniendo esos lucrativos contratos de construcción de la ciudad. La red de corrupción se estaba volviendo más clara. Contratos de construcción otorgados a empresas conectadas, trabajadores sindicales mantenidos a raya mediante intimidación y chantaje y un sistema judicial que protegía a los abusadores. El teléfono de Carl sonó. El identificador de llamadas mostraba el número de Elisan. Carl, por favor, tienes que ayudar. La voz de Elisan era de pánico. Vinieron a casa. 2 hombres. Dijeron que si Reimen hablaba con alguien sobre su trabajo, sobre la gente que conoce que Thomas y yo. Dijeron que terminaríamos como María Santos. Carl intercambió una mirada con Eric. María Santos había sido la esposa de un trabajador de la construcción que había intentado presentar una queja sobre el abuso de su marido 2 años antes. La encontraron muerta en su coche, aparentemente por una sobredosis de drogas, aunque nunca había consumido drogas en su vida. ¿Dónde estás ahora?, preguntó Carl. En casa de mi madre. Pero Carl, sabían dónde estaba. Sabían que había hablado con Grace sobre pedir tu ayuda. La implicación era escalofriante. O el teléfono de Elisan estaba intervenido o alguien cercano a la investigación estaba filtrando información a las personas equivocadas. Escúchame con atención, dijo Carl. Prepara una maleta. Llévate a Thomas. Voy a enviar un coche patrulla a recogerte. No vayas a casa. No contactes a nadie más. Después de organizar la protección para Elisan y Thomas, Carl se volvió hacia Eric. Tenemos que asumir que nuestras comunicaciones están comprometidas. ¿Crees que alguien en el departamento es corrupto? Antes de que Carl pudiera responder, el capitán Van Eyve apareció en la puerta de su oficina. Su expresión era sombría. Carl, necesitamos hablar en privado. En la oficina del capitán, Van Eyve cerró la puerta y activó un generador de ruido blanco, procedimiento estándar para conversaciones sensibles. Los agentes federales han vuelto, dijo sin preámbulos. Carl sintió que se le formaba hielo en el estómago. ¿Los mismos del caso Marchetti? Caras diferentes, mismo departamento. Están muy interesados en tus actividades recientes, específicamente en tu investigación sobre los antecedentes de Damon Davis. Capitán, estamos ante un caso de abuso infantil conectado con corrupción sistemática. Estás ante una investigación de seguridad nacional para la que no tienes autorización, interrumpió Van Eyve. Esos agentes federales dejaron muy claro que tu participación continua podría comprometer operaciones en curso. ¿Qué tipo de operaciones? La expresión de Van Eyve era de dolor. Del tipo en que los buenos policías hacen demasiadas preguntas y terminan muertos. Carl sintió que las paredes se cerraban sobre él. ¿Entonces, simplemente dejamos que Reimen se vaya? ¿Dejamos que el abuso continúe? ¿Dejamos que quien quiera que esté dirigiendo esta operación siga lastimando a niños? ¿Dejamos que las personas con jurisdicción se encarguen? ¿Y si esas personas son parte del problema? Van Eyve se reclinó en su silla. Carl, te conozco desde hace 15 años. Eres un buen policía, un hombre honesto, y tienes una familia que amas. No dejes que tu sentido de la justicia destruya todo lo que has construido. Esa noche, Carl estaba sentado en su oficina en casa, mirando copias de los archivos que Eric había reunido. Todo apuntaba a una conspiración que se extendía desde criminales de a pie como Raymond Davis hasta los más altos niveles del gobierno de la ciudad. Grace lo encontró allí a medianoche, todavía absorto en los documentos. Ven a la cama, dijo en voz baja. Llevas horas con esto. No puedo dejarlo, Grace. Hay niños que están siendo lastimados. Se sentó en el brazo de su silla, mirando las fotografías de las heridas de Thomas que estaban esparcidas por su escritorio. ¿Y si luchar contra esto hace que te maten?, preguntó en voz baja. ¿Y si hace que nos maten a nosotros? Carl miró a su esposa, viendo su propio miedo reflejado en los ojos de ella. ¿Y si no luchar significa que más niños como Thomas resulten heridos? Grace guardó silencio por un largo momento. Luego tomó una de las fotografías, la pequeña mano de Thomas con una quemadura de cigarrillo claramente visible. ¿Qué necesitas que haga?, preguntó. Capítulo 4. El cazador se convierte en la presa. El atentado contra la vida de Carl ocurrió al amanecer del día de Año Nuevo. Salía a correr por la mañana cuando la primera bala rompió la ventana de su casa. Años de entrenamiento policial se activaron mientras se lanzaba detrás de su coche,
desenfundando su arma de servicio. Dos tiradores posicionados al otro lado de la calle. Postura profesional, movimiento coordinado. No eran delincuentes callejeros, eran profesionales contratados. El fuego de respuesta de Carl fue preciso y mortal. Un tirador cayó inmediatamente. El otro se retiró a una furgoneta que se alejó a toda velocidad antes de que Carl pudiera ver claramente la matrícula. Grace apareció en la puerta, habiendo llamado al 911 en el momento en que escuchó los disparos. Carl le hizo una seña para que se quedara dentro mientras se acercaba al pistolero caído. El hombre estaba muerto, pero su rostro era familiar. Carl lo había visto en fotos de vigilancia de la investigación Marchetti, uno de los asociados de Preston Bone, un matón llamado Leon Joyce. Eric llegó con la primera oleada de personal de emergencia. Mientras los técnicos de la escena del crimen procesaban el lugar, apartó a Carl. Esto fue un golpe profesional, dijo Eric en voz baja. Quienquiera que ordenara esto tiene serios recursos y serias razones para quererme muerto. El capitán Van Abey llegó 30 minutos después, con el rostro sombrío. Prepara una maleta, le dijo a Carl. Tú y Grace van a entrar en custodia protectora. No voy a huir. No se te está dando a elegir. Ese era Leon Joyce en tu césped. Trabajaba para Preston Bone, a quien han visto en la ciudad por primera vez en 5 años. Esto ya no se trata de Damon Davis. Se trata de supervivencia. Pero Carl no tenía intención de esconderse. En cambio, usó la custodia protectora como tapadera para su propia investigación. Mientras los agentes federales pensaban que estaba en un piso franco, Carl en realidad trabajaba desde una oficina alquilada en el distrito industrial, utilizando los recursos que Eric le proporcionaba para profundizar en la conspiración. El avance se produjo cuando Carl accedió a los registros del teléfono celular de Raymond a través de contactos en la compañía telefónica. Las llamadas revelaron un patrón de comunicación con números registrados en obras de construcción de toda la ciudad, pero fue un número en particular el que heló la sangre de Carl, una línea directa a la oficina privada del alcalde Thomas Paine. Raymond informaba directamente al alcalde, le dijo Carl a Eric durante una reunión clandestina en un almacén abandonado. Eso no tiene sentido. ¿Por qué le importaría al alcalde un supervisor de construcción de nivel medio? Carl sacó un mapa de la ciudad marcado con las ubicaciones donde habían ocurrido los casos de abuso. Mira esto. Cada caso de abuso ocurrió en una obra de construcción gestionada por empresas que recibieron contratos de la ciudad. Los padres no eran solo abusadores, eran matones que mantenían a los trabajadores a raya. El patrón se hizo evidente. Los trabajadores de la construcción que se quejaban de condiciones inseguras, que intentaban organizarse para obtener mejores beneficios o que amenazaban con exponer la corrupción, se encontraban transferidos a obras supervisadas por hombres como Raymond Davis. Sus familias se convirtieron en una palanca, coopera o mira sufrir a tus hijos. Es una red de terror sistemático, se dio cuenta Carl, que utiliza el abuso infantil como herramienta de control industrial. El teléfono de Eric vibró con un mensaje encriptado. Su rostro palideció al leerlo. ¿Qué es? Thomas Davis ha desaparecido. Alguien se lo llevó de la custodia protectora. Carl sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. ¿Cómo fue posible? Los agentes federales asignados para protegerlo fueron encontrados muertos en su habitación de hotel. Thomas había desaparecido. La mente de Carl repasó las posibilidades. Alguien con acceso a las operaciones federales había localizado el piso franco y eliminado al equipo de protección. Esto no era solo corrupción. Era infiltración en los niveles más altos. Su teléfono sonó. Número desconocido. Detective Harris. La voz estaba distorsionada electrónicamente, pero era inequívocamente amenazante. Tiene 24 horas para cesar su investigación y desaparecer. El niño será devuelto ileso si cumple. Continúe y morirá lentamente mientras usted escucha. La línea se cortó. Eric observó cómo el rostro de Carl pasaba del shock a la furia fría. ¿Qué dijeron? Tienen a Thomas. Quieren que me detenga. ¿Y si no lo haces? La expresión de Carl era mortalmente tranquila.
Entonces los detendré a ellos, permanentemente. Pero primero, Carl necesitaba saber exactamente contra quién estaba luchando. Usando su acceso a la base de datos policial por última vez antes de que seguramente se la cortaran, ejecutó un reconocimiento facial de cada agente federal que había estado involucrado en el cierre de su investigación. Los resultados le helaron las venas. 3 de los agentes federales no eran agentes federales en absoluto. Eran contratistas privados con vínculos con la organización de Preston Bone. La conspiración no solo usaba una tapadera federal, era una tapadera federal. Carl se dio cuenta de que todos en quienes había confiado dentro del sistema podrían estar comprometidos. El capitán que había intentado protegerlo, los agentes federales que reclamaban jurisdicción, incluso algunos de sus compañeros oficiales podrían estar trabajando para el otro lado. Estaba verdaderamente solo, excepto por Eric y Grace. Pero estar solo también significaba ser impredecible. Y Carl Harris estaba a punto de volverse muy impredecible. Capítulo 5. En la oscuridad. La transformación de Carl de policía a cazador comenzó con el desmantelamiento sistemático de su antigua identidad. Vació sus cuentas bancarias, destruyó sus tarjetas de crédito y usó contactos de sus días en el ejército para adquirir armas y equipo que no eran rastreables a través de los canales policiales. Eric se convirtió en su salvavidas para obtener inteligencia dentro del departamento. A través de una cuidadosa vigilancia, identificaron qué oficiales eran de confianza y cuáles estaban filtrando información a la conspiración. La revelación de que el detective Dwight Patel, el antiguo compañero de Carl antes de Eric, estaba en la nómina de Preston Bone fue un golpe particularmente duro. Patel tenía acceso a todos los casos en los que Carl había trabajado, a cada informante que había desarrollado, a cada piso franco que el departamento usaba. ¿Cuánto tiempo ha sido corrupto?, preguntó Eric mientras revisaban la evidencia de la traición de Patel. Probablemente desde el caso Marchetti, quizás más tiempo. Carl estudió fotos de vigilancia de Patel reuniéndose con criminales conocidos. Les ha estado proporcionando inteligencia sobre cada investigación que se acercaba demasiado. Pero la traición de Patel también brindó una oportunidad. Carl comenzó a filtrar información falsa a través de canales que sabía que Patel monitoreaba, creando confusión dentro de la conspiración sobre su verdadera ubicación e intenciones. Mientras tanto, Grace se había convertido en el arma secreta de Carl. Su experiencia como trabajadora social le dio acceso a los registros de los servicios familiares que revelaron el verdadero alcance de la red de abuso. Más importante aún, la posición de su hermana como víctima les dio una idea de cómo la conspiración controlaba a sus peones. Elisan me dijo algo interesante, informó Grace durante una de sus reuniones seguras. Raymond no siempre fue abusivo. Comenzó hace 3 años, justo después de su ascenso. Ella cree que alguien lo estaba obligando a lastimar a Thomas. Carl consideró esto chantaje o algo peor. Dijo que Raymond solía llorar después de los peores incidentes como si lo obligaran a hacer cosas que no quería hacer. La idea de que Raymond pudiera haber sido una víctima él mismo añadió otra capa a la sofisticación de la conspiración. No solo reclutaban abusadores, los creaban usando amenazas y coerción para convertir a padres comunes en instrumentos de terror. El teléfono de Carl vibró con un mensaje de un número encriptado. Muelle 17. Medianoche. Ven solo, sin armas. El niño está esperando. Eric se opuso de inmediato. Obviamente es una trampa. Por supuesto que lo es, pero tienen a Thomas. Si entras ahí desarmado, estás muerto. Carl sonrió sombríamente. ¿Quién dijo algo sobre estar desarmado? El muelle 17 estaba abandonado, una de las muchas propiedades frente al mar que habían caído en decadencia a medida que la industria naviera de la ciudad declinaba. Carl llegó temprano, usando equipo de visión nocturna para explorar la ubicación. La estructura del muelle era perfecta para una emboscada, múltiples niveles, posiciones ocultas y rutas de escape limitadas. Carl contó al menos 6 pistoleros posicionados en todo el edificio. Pero Carl no había sobrevivido 20 años como policía caminando hacia trampas obvias. En lugar de entrar por la entrada principal,
Se acercó desde el agua, usando equipo de buceo para llegar a la estructura de soporte submarina del muelle. Lo que encontró allí lo cambió todo. Cuerpos, docenas de ellos, con pesos y encadenados a los soportes del muelle. La linterna submarina de Carl reveló los rostros de personas desaparecidas de los últimos 5 años. Trabajadores de la construcción que habían hecho demasiadas preguntas, familiares que habían intentado exponer el abuso y al menos 3 agentes federales que se habían acercado demasiado a la verdad. Esto no era solo corrupción, era genocidio, una eliminación sistemática de cualquiera que amenazara a la red. La rabia de Carl fue atenuada por el cálculo profesional. Fotografió todo, documentando evidencia que podría derribar toda la conspiración. Luego comenzó su asalto a la propia estructura del muelle. Los explosivos submarinos que Carl había colocado eliminaron los pilares de soporte con precisión quirúrgica. Los hombres que esperaban para emboscarlo se encontraron atrapados en una estructura que se derrumbaba, sus posiciones convirtiéndose en trampas mortales mientras el muelle comenzaba a inclinarse hacia el puerto. Carl emergió del agua mientras el edificio se derrumbaba, buscando supervivientes. La mayoría de los pistoleros estaban muertos, aplastados por los escombros o ahogados en el puerto, pero una figura se recortaba contra los restos en llamas. Preston Bonney, más viejo que en las fotos de vigilancia, marcado por 5 años en la clandestinidad, pero inconfundiblemente el hombre que había orquestado el asesinato de Vincent Marchetti y la conspiración que siguió. Impresionante, detective Harris, gritó Bonney. Pero llegas demasiado tarde. El niño ya está muerto. Carl sintió que su corazón se detenía. ¿Dónde está? En el fondo del puerto con todos los demás. Podrías haberte ido sin más. Ahora te unirás a él. Bonney levantó una pistola, pero Carl fue más rápido. Años de entrenamiento con armas de fuego culminaron en un disparo que alcanzó a Bonney en el centro del pecho, derribándolo sobre el muelle que se derrumbaba. Pero mientras Carl se acercaba al hombre moribundo, Bonney sonrió a través de dientes ensangrentados. Todavía no lo entiendes, ¿verdad? Esto nunca se trató de contratos de construcción o intimidación sindical. Se trataba de control. Control total de la población de una ciudad a través del terror. ¿Quién lo dirige?, exigió Carl. ¿Quién está en la cima? La risa de Bonney se convirtió en una tos que escupió sangre. Mira los contratos, detective. Mira quién se beneficia realmente cuando vecindarios enteros viven con miedo. Bonney murió con el secreto aún en sus labios, pero Carl ya no necesitaba que hablara. El patrón estaba claro ahora. Los proyectos de construcción, la red de abuso, la corrupción, todo servía a un propósito. Renovación urbana a través del terror. Forzar a los pobres a salir de barrios valiosos haciendo sus vidas insoportables. Usar el abuso sistemático y la intimidación para alejar a las familias de las áreas marcadas para el desarrollo. Luego comprar las propiedades abandonadas por centavos y remodelarlas para obtener ganancias masivas. Thomas Davis no era solo una víctima de abuso infantil. Era daño colateral en la mayor conspiración inmobiliaria de la historia de la ciudad. Pero Carl todavía no sabía si el niño estaba vivo y se le estaba acabando el tiempo para averiguarlo. Capítulo 6. El precio de la verdad. La respuesta de emergencia de la ciudad a la explosión del muelle le proporcionó a Carl la tapadera perfecta. En el caos de bomberos, policías y agentes federales que pululaban por el muelle, se escabulló para seguir su pista más desesperada. Si Preston Bonney había dicho la verdad sobre la muerte de Thomas, la cruzada de Carl por la justicia había fracasado en su punto más crucial. Pero los instintos de Carl le decían que Bonney había mentido. El hombre era demasiado calculador para matar una palanca tan valiosa. Eric se encontró con Carl en un lugar predeterminado, su rostro sombrío con noticias de la escena del crimen. Encontraron algo en los bolsillos de Bonney, informó Eric. Una llave de un almacén en el centro. ¿Y esto? Le entregó a Carl un dibujo infantil, figuras de palitos etiquetadas mami, papi y tío Carl. Estaba firmado Tommy con letras de crayón. Está vivo, respiró Carl. El almacén estaba en una instalación propiedad de una de las empresas fantasma de Strickland. Carl se acercó con extrema precaución, esperando otra trampa. Lo que encontró fue peor que una emboscada. Era un centro de mando.
paredes cubiertas de fotos de vigilancia, mapas detallados de los barrios más pobres de la ciudad y planos arquitectónicos de desarrollos de lujo. Los archivadores contenían registros médicos de víctimas de abuso, perfiles psicológicos de sus familias y planes detallados para operaciones de desplazamiento de población. Pero fue el equipo de video lo que revolvió el estómago de Carl. Docenas de cintas etiquetadas con nombres de niños y fechas. La conspiración no solo había estado aterrorizando a las familias, lo habían estado documentando, creando un archivo de sufrimiento para chantaje y extorsión. Una cinta estaba etiquetada como T. Davis sesión final. Las manos de Carl temblaron mientras insertaba la cinta en el reproductor. Thomas apareció en la pantalla, sentado en lo que parecía un sótano. Estaba asustado pero vivo, hablando con alguien fuera de cámara. Mi tío me va a encontrar, dijo Thomas con una esperanza obstinada que solo los niños pueden mantener. El tío Carl es muy listo. Atrapa a los malos. La voz que respondió heló la sangre de Carl. No era Preston Bone ni Damon Davis. Era alguien en quien Carl había confiado completamente. Capitán Banavey, dijo la voz. Tu tío está muerto, hijo. Los malos ganaron esta vez. Carl miró la pantalla en estado de shock mientras su mentor, el hombre que había guiado su carrera durante 15 años, se revelaba como el verdadero líder de la conspiración. Pero te dije lo que querías saber, protestó Thomas. Te conté sobre los archivos secretos del tío Carl. La mente de Carl corrió a toda velocidad. ¿Qué archivos secretos? Luego recordó su oficina en casa, donde había estado trabajando en el caso Marchetti hacía 5 años. Thomas había estado allí durante una visita familiar, jugando en el suelo mientras Carl trabajaba. El niño había visto el escondite de Carl para la evidencia original de la investigación Marchetti, evidencia que Carl nunca había entregado, que había guardado como un seguro contra exactamente esta situación. Banavey había estado usando a Thomas para localizar la evidencia que podría destruir la conspiración, y ahora el capitán sabía dónde estaba escondida. El video continuaba con Banavey interrogando a Thomas sobre las actividades de Carl, sus reuniones con Eric, incluso sus conversaciones con Grace. La inocencia del niño estaba siendo utilizada como arma contra las mismas personas que intentaban salvarlo. Carl expulsó la cinta y se la guardó. Luego comenzó a destruir metódicamente el centro de mando, pero no sin antes copiar los archivos más dañinos. Cuando terminó, tenía evidencia que implicaba no solo a Banavey, sino también al alcalde Thomas Paine, al juez Tyrone Strong y al menos a una docena de otros funcionarios de la ciudad. Pero Thomas seguía desaparecido y el tiempo se agotaba. El teléfono de Carl sonó. El número de Banavey. Hola, Carl. Supongo que ya encontraste nuestro pequeño museo. ¿Dónde está Thomas? A salvo, por el momento. Pero su seguridad continua depende de tu cooperación. ¿Qué quieres? Los archivos de Marchetti, todos ellos. Los originales que escondiste en tu casa, más cualquier copia que hayas hecho. La mente de Carl calculaba furiosamente. ¿Y a cambio? Recuperas al niño y la oportunidad de desaparecer tranquilamente. Lucha contra nosotros y Thomas morirá lentamente mientras escuchas. Luego mataremos a tu esposa. Luego te incriminaremos por sus asesinatos y pasarás lo que te quede de vida en prisión. La amenaza fue pronunciada con una crueldad casual, el tono de un hombre que había ordenado docenas de ejecuciones similares. Tienes 2 horas, continuó Banavey. Trae los archivos a la obra en la 5ª calle. Ven solo. Cualquier señal de refuerzos, cualquier indicio de que has involucrado a las autoridades federales y el niño muere. La línea se cortó. Eric había estado monitoreando la conversación a través de vigilancia electrónica. Es otra trampa. Por supuesto que lo es. Pero tengo algo que Banavey no sabe. ¿Qué? Carl sonrió sombríamente. Los archivos que quiere no solo incriminan a la conspiración, también contienen evidencia de cada asesinato, cada encubrimiento y cada agente federal que ha sido asesinado, incluyendo registros que prueban la participación federal en el encubrimiento. No entiendo. Banavey cree que ha estado dirigiendo un esquema de corrupción local. Lo que no se da cuenta es que los agentes federales que ayudaron a enterrar el caso Marchetti hace 5 años no intentaban proteger la ciudad. Intentaban protegerse a sí mismos.
Parte del dinero robado a través de los contratos de construcción ha estado financiando proyectos de operaciones encubiertas. Esta conspiración llega a Washington. Carl comenzó a prepararse para lo que sabía que sería su confrontación final. Si algo me pasa esta noche, asegúrate de que esos archivos lleguen a las personas adecuadas. Y asegúrate de que Grace sepa que la amo. Pero Carl no planeaba morir. Planeaba algo mucho más permanente para los hombres que torturaban niños en nombre del beneficio. Capítulo 7. La jugada final. La obra en la Quinta Calle era un monumento al objetivo final de la conspiración. Un desarrollo de lujo que surgía de las cenizas de un vecindario que había sido sistemáticamente aterrorizado hasta el abandono. Las grúas se alzaban contra el cielo nocturno como buitres mecánicos, vigilando la estructura esquelética de edificios que se venderían por millones una vez que las familias pobres fueran completamente expulsadas. Carl llegó a la hora especificada, llevando un maletín que contenía copias de los archivos de Marchetti, pero ocultos en su ropa y equipo había dispositivos de vigilancia que transmitirían todo a Eric, junto con receptores que asegurarían que la evidencia llegara a múltiples agencias de la ley simultáneamente. Van Abbe salió del tráiler de la obra con 2 hombres armados. Incluso en la penumbra, Carl pudo ver la satisfacción de su antiguo capitán. Hemos trabajado juntos durante 20 años, dijo Van Abbe, mientras sus hombres flanqueaban a Carl. Siempre fuiste demasiado idealista, demasiado preocupado por la justicia para entender el panorama general. ¿Qué es? Que los niños son víctimas aceptables en tu esquema inmobiliario. Van Abbe se rió. Inmobiliario, Carl. Todavía no entiendes el alcance de lo que hemos construido aquí. Esto no se trata de valores de propiedad. Se trata de ingeniería social a gran escala. Mientras Van Abbe hablaba, Carl se dio cuenta del verdadero horror de la conspiración. El abuso sistemático, las campañas de terror, los traslados forzados, todos eran experimentos de control de la población, probando métodos que podrían exportarse a otras ciudades. El gobierno federal ha estado financiando la investigación de pacificación urbana durante décadas, explicó Van Abbe. ¿Qué mejor laboratorio que una gran área metropolitana? Hemos demostrado que la violencia dirigida contra las familias puede remodelar vecindarios enteros en meses. Estás hablando de terrorismo doméstico. Estoy hablando de evolución. La aplicación de la ley tradicional es reactiva. Respondemos al crimen después de que sucede. Pero, ¿y si pudiéramos prevenir el crimen controlando a la población antes de que surjan los problemas? Aterrorizando a los niños, estableciendo consecuencias que modifican el comportamiento a nivel generacional. Los niños que crecen con un miedo controlado se convierten en adultos que no desafían la autoridad. Van Abbe hizo una seña a uno de sus hombres, quien sacó a Thomas de detrás del tráiler de la obra. El niño estaba vivo pero claramente traumatizado. Su pequeño cuerpo temblaba de agotamiento y terror. «Tío Carl», gritó Thomas tratando de correr hacia él. Uno de los hombres de Van Abbe agarró al niño bruscamente, haciéndole gritar de dolor. «Los archivos», exigió Van Abbe, extendiendo la mano hacia el maletín de Carl. Carl le entregó el maletín, sabiendo que solo contenía copias. Los originales estaban a salvo con Eric, junto con toda la evidencia adicional que Carl había reunido. Van Abbe abrió el maletín, escaneando los documentos rápidamente. Parecen estar completos. Excelente. Ahora libera a Thomas. Me temo que eso no es posible. El niño ha visto demasiado, sabe demasiado. Y, francamente, tú también. Los hombres de Van Abbe levantaron sus armas, pero Carl había esperado esta traición. La obra de construcción estalló de repente en luz mientras agentes federales de verdad rodeaban el área. FBI, suelten sus armas. La emboscada que Carl había organizado a través de los contactos de Eric en el Departamento de Justicia tomó a los hombres de Van Abbe completamente por sorpresa. Se desató un tiroteo en toda la obra mientras los agentes federales se enfrentaban a los matones de la conspiración. En el caos, Carl se abalanzó sobre Thomas, protegiendo al niño con su cuerpo mientras las balas volaban por encima. Van Abbe, al darse cuenta de que su situación era desesperada, tomó una pistola de uno de sus hombres caídos. «Maldito hipócrita», le gruñó a Carl.
¿Tienes idea de lo que has destruido? Solo la investigación valía millones. Las aplicaciones para el control de multitudes, la planificación urbana, la ingeniería social. Las aplicaciones para torturar niños, interrumpió Carl, su propia arma, ahora apuntando a su antiguo mentor. El rostro de Barnaby se contrajo de rabia. ¿Crees que has ganado? Los agentes federales que nos respaldan simplemente encontrarán otra ciudad, otro laboratorio. Esto era solo el principio. Tal vez. Pero termina aquí. El disparo que mató a Barnaby fue en defensa propia, ya que el capitán levantó su arma hacia Thomas. La bala de Carl lo alcanzó en el centro del pecho, derribándolo al instante. Pero incluso mientras Barnaby moría, sus últimas palabras resultaron proféticas. Los agentes federales ya se estaban moviendo para incautar la evidencia, reclamando jurisdicción de seguridad nacional sobre el caso. Carl se dio cuenta de que, si bien había ganado la batalla por Thomas y detenido la conspiración inmediata, la guerra más grande contra la corrupción sistemática estaba lejos de terminar. Capítulo 8. Justicia y consecuencias. Las secuelas del asalto a la obra se desarrollaron exactamente como Barnaby había predicho. Los agentes federales incautaron la mayor parte de la evidencia bajo clasificaciones de seguridad nacional, y figuras clave de la conspiración desaparecieron silenciosamente en programas de protección de testigos o fueron transferidas a instalaciones federales. El alcalde Thomas Paine anunció su renuncia por motivos de salud, llevándose consigo una generosa pensión y inmunidad judicial. El juez Tyrone Strong fue discretamente reasignado a tareas administrativas, sus decisiones judiciales que permitían el abuso enterradas en archivos clasificados. Pero Carl había anticipado esta operación de limpieza federal. Trabajando con Eric y contactos de confianza en el periodismo de investigación, ya había distribuido copias de la evidencia más dañina a organizaciones de noticias de todo el país. La historia, que estalló 3 semanas después, no solo derribó la conspiración local, sino que expuso la complicidad federal en la investigación del terrorismo doméstico. Se anunciaron audiencias en el Congreso, se destruyeron carreras y, lo más importante, el abuso sistemático de niños en nombre de la ingeniería social salió a la luz. Raymond Davis, enfrentado a la evidencia de su papel en la conspiración y a las amenazas contra su propia familia, aceptó testificar contra sus antiguos manejadores. Su testimonio reveló el alcance total de los experimentos de control de la población, implicando a funcionarios federales en Washington que habían estado financiando la investigación. Nos dijeron que estábamos sirviendo a nuestro país, testificó Raymond ante el Congreso, su voz quebrándose mientras describía cómo lo obligaron a abusar de Thomas. Dijeron que controlar las poblaciones urbanas era una cuestión de seguridad nacional. Amenazaron con matar a mi familia si me negaba a participar. La revelación de que padres de toda la ciudad habían sido coaccionados para abusar de sus propios hijos provocó una indignación nacional. Se descubrieron programas similares en otras 6 grandes ciudades, lo que condujo a la mayor investigación de corrupción federal en décadas. Para Carl, la justicia tuvo un costo personal. Su carrera policial había terminado efectivamente. Demasiados enemigos poderosos, demasiado conocimiento clasificado, demasiadas agencias federales que lo veían como una amenaza. El puesto del capitán Barnaby fue ocupado por un extraño de la policía estatal, y Carl se encontró relegado a un trabajo de escritorio pendiente de revisión administrativa. Pero Thomas Davis estaba vivo, a salvo y comenzando el largo proceso de curación. Ellison había entrado en protección de testigos con su hijo, reubicándose en un estado diferente donde podían empezar de nuevo sin la sombra de la conspiración sobre ellos. Grace apoyó a Carl durante las audiencias del Congreso y el escrutinio de los medios. Su fe en su misión nunca flaqueó a pesar de los costos personales. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó una noche mientras veían la cobertura de los juicios federales en las noticias. Carl consideró la pregunta cuidadosamente. Su carrera había terminado, sus ahorros se habían agotado por los honorarios legales y se enfrentaban a un futuro incierto.
Pero docenas de niños estaban a salvo, una conspiración masiva había sido expuesta y el abuso sistemático se había detenido. De nada, dijo finalmente. Eric llamó a su puerta cuando terminó el noticiero. El antiguo compañero de Carl había sido ascendido a jefe de la reformada división de detectives, encargado de reconstruir la confianza entre el departamento de policía y la comunidad. Tengo noticias, anunció Eric. El Departamento de Justicia te ofrece un puesto como consultor en casos de corrupción. Nivel salarial federal, beneficios completos y jurisdicción para investigar casos que cruzan las fronteras estatales. Carl arqueó una ceja. El mismo gobierno federal que intentó enterrar este caso. Departamento diferente. Estas son las personas que nos ayudaron a exponer la conspiración, no a encubrirla. Quieren a alguien con tu experiencia para evitar que esto vuelva a suceder. Reese miró a su marido expectante. Carl había pasado meses luchando contra el sistema desde fuera. Ahora se le ofrecía la oportunidad de cambiarlo desde dentro. ¿Qué tipo de casos?, preguntó Carl. Protección infantil, investigaciones de corrupción, cualquier cosa que involucre el abuso sistemático de poblaciones vulnerables. Carl pensó en las pequeñas manos de Thomas marcadas con quemaduras de cigarrillo, en las docenas de cuerpos encadenados bajo el muelle 17, en todos los niños que podrían enfrentar horrores similares si a personas como Vanny Bay se les permitiera operar sin control. Lo acepto, dijo. Capítulo 9. Nuevos comienzos. 2 años después, Carl Harrison estaba en un tribunal federal en Chicago, viendo cómo los últimos acusados en una operación de tráfico de niños eran llevados esposados. Su nueva carrera como consultor federal lo había llevado por todo el país investigando casos que las autoridades locales no podían o no querían perseguir. Cada caso le recordaba por qué había elegido este camino. En Detroit había expuesto una red de trabajadores sociales corruptos que habían estado vendiendo niños a abusadores. En Atlanta desmanteló una red de jueces que aceptaban sobornos para dar sentencias leves en casos de abuso infantil. En Phoenix había descubierto un sistema de acogida que había estado colocando sistemáticamente a niños con familias abusivas a cambio de fondos federales. El trabajo era peligroso, a menudo ingrato y frecuentemente desgarrador, pero era necesario. Ray se había adaptado a su nueva vida con su característica fortaleza. Había reanudado su carrera como trabajadora social, especializándose en terapia de trauma para víctimas de abuso. Juntos, habían creado una nueva misión: proteger a los niños que la policía tradicional no quería salvar. El teléfono de Carl vibró con un mensaje de texto de un número encriptado. Tío Carl, me va bien en la escuela. Mamá te saluda. Con cariño, Thomas. Thomas Davis, ahora de 7 años, prosperaba en su nueva vida. Las cicatrices físicas habían sanado, con terapia intensiva, las heridas psicológicas se estaban curando lentamente. Nunca estaría completamente libre de lo que le había sucedido, pero estaba vivo, a salvo y rodeado de personas que lo amaban. Carl respondió: orgulloso de ti, campeón. Sigue siendo valiente. Eric llamó mientras Carl salía del juzgado. Otro caso para ti, informó Eric. Un pequeño pueblo en Montana. El departamento del sheriff ha estado encubriendo un patrón de abuso que involucra a hijos de trabajadores migrantes. La oficina local del FBI afirma que no tienen jurisdicción, pero la evidencia sugiere crímenes federales. Carl sintió la familiar oleada de propósito. Envíame los archivos. Ya están en camino. Carl, este es grave. La estructura de poder local está completamente comprometida y los agentes federales que reclaman jurisdicción son los mismos que intentaron enterrar tu caso original. Carl sonrió sombríamente. Algunas cosas nunca cambian. Entonces supongo que es hora de recordarles por qué fue un error. Mientras Carl conducía hacia el aeropuerto para otro vuelo a otra ciudad donde los niños necesitaban protección, reflexionó sobre los costos y beneficios de su cruzada. Su antigua vida como detective de la ciudad se había ido para siempre. Su pensión se perdió. Sus relaciones con antiguos colegas eran tensas, y vivía bajo la amenaza constante de los enemigos que había hecho.
pero Thomas Davis estaba vivo. Docenas de otros niños estaban a salvo. Y en algún lugar de Montana, más niños esperaban que a alguien le importara lo suficiente como para luchar por ellos. Carl Harrison había encontrado su verdadera vocación. No como un guardián de la paz, sino como un guerrero contra la oscuridad que se aprovechaba de los inocentes. La batalla contra la corrupción sistemática nunca terminaría. Pero mientras hubiera niños que necesitaran protección, él estaría allí. El camino por delante se extendía infinitamente ante él, conduciendo a nuevos casos, nuevos enemigos y nuevas víctimas que necesitaban un campeón. Carl condujo hacia ese futuro incierto con la tranquila confianza de un hombre que había encontrado su propósito. En su espejo retrovisor, las luces de Chicago se desvanecían en la oscuridad. Adelante, en algún lugar de las montañas de Montana, los niños esperaban ser rescatados. Carl Harrison iba a por ellos, y que el cielo ayudara a cualquiera que se interpusiera en su camino. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si disfrutaste de esta historia, por favor, asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho. Haz clic en el video que ves en la pantalla, y nos vemos allí.